Sí, Profesora, una consulta, bueno, como es mi primera clase, y no sé si será la última, vi que en lo que me mandaron en el correo, que es hasta hoy, o después abren otro grupo para otra clase. exactamente, sí, lo que hacemos es hacerlo por mes, Ah, entonces les compartimos otro link para que se matriculen para las ah, tutorías del mes que de sigue, mayo. mayo. Ah, ok. Ajá. Es que yo hice ayer el examen de mate Zapandí, pero no sé, bueno, tengo la duda, no, muy posiblemente no lo pasé porque tengo 31 buenas, entonces no sé si con eso, hay alguna posibilidad o está totalmente, perdido, entonces mejor, de seguir aprovechando las clases para no perder el tiempo, entonces sí me gustaría, continuar porque lo que más me cuesta son, las funciones cuadráticas, creo, y lo de los rombos, eso, triángulos, esas no lo logro. Entonces sí me gustaría seguir. Sí, claro, con mucho gusto. Ya igual, bueno, esta semana se supone que ya mandamos el link Ajá. para las tutorías del mes de mayo. Ah, ok. Entonces, sí, Hay lo que que llenar hacemos es otra vez como mandárselos la ahí mismo al... encuesta. Ajá, Ah, exactamente, sí, porque a veces varían los horarios y los temas, ok. entonces, tal vez hay gente que ya no, o sea, que tal vez el tema no le parece tan importante asistir a tutorías, entonces no se matriculan o cosas así. Sí, no, Entonces, y es que yo hasta ayer vi el grupo, si no, por lo menos hubiera aprovechado estas clases, algo hubiera, adelantado más, pero hasta ayer en la noche buscando, me salió la página y pregunté y de una vez hoy me mandaron el link para ingresar y llenar el formulario, entonces por eso le preguntaba si ahora hay que volver a llenarlo o con ese que llené anoche, sirve o es uno nuevo. no, sí, creo que es uno nuevo. O sea, se les Ah, va a ok. compartir igual por el correo. El Ujú. correo al que te mandaron el link, ahí mismo te van a compartir el Ahí link. los van a seguir compartiendo. Ah, ok, perfecto. Ajá, sí. Está bien, muchas Eh, gracias. bueno, de igual forma, nosotros tenemos un canal de YouTube. Ajá. Entonces, ahí están los videos de las clases anteriores. Ah, ok. Y uno es que a veces le sale a uno como, ejemplo, suscribirse o para X, hay que pagar. ¿Ese hay que pagarlo o es gratis? Ah, no, 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 es gratis. Ah, ok. Ah, bueno. Sí, es que ya De me hecho, pasó que, le puse a uno suscribir y de una vez me salió que para, no sé, que había que pagar una mensualidad, entonces de ahí no pude. Pero, no, sí, no, está bien. sí, ves. Te lo voy a enseñar igual. Yo normalmente les comparto el link en el correo, pero nada más, bueno, no, el correo siempre lo mando un toque tarde después de la tutoría, porque yo les comparto el PDF de la clase y les comparto las cositas que usamos, ¿verdad? Ah, ok. Y ahí les ¿Y comparto el link. el Pero sí, PDF a dónde lo manda? ¿Al correo también? sí, todo por el Ah, correo. ok, perfecto. Está bien. Igual cualquier cosa, si quieres verlos apenas terminamos, se llama así el canal Primatec Tutorías. Ah, ok. Entonces te metes y ahí está la lista de reproducción de Ay, mi compu. Es que se puso la pantalla en negro. Está la lista de reproducción del nivel Zapandí y están mis tutorías, que es, bueno, yo soy Valerie y están igual las tutorías de Nancy, que ella da tutorías los sábados. Ah, ok. Perfecto, Entonces está ahí bien. están las de las dos. Muchas Bueno, gracias. claro, con gusto. Entonces, bueno, yo traía esto como de forma de repaso, pero como con voces la primera clase, entonces voy a usar la presentación, no importa, no hay problema. Solo un chancecito porque hay que abrir. Igual, si en algún momento, no sé, estás estudiando o algo así y ocupas ayuda con algún ejercicio o algún problema, eh, me puedes escribir el correo y yo, y tal vez esté en clases en el momento que me lo escribes, pero prometo que apenas salga,
te ayudaría con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Claro, con gusto. Y ahora sí, entonces, vamos a ver lo que es función cuadrática y vamos a ir viendo todo pasito por pasito. Si en algún momento tenés alguna duda, me puedes interrumpir con todo gusto y me preguntas. Ok. Ok, estas funciones son de la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. A, B y C son tres números cualquiera, ponele, no sé, 7000, 1 y 3. O sea, eso no importa, no hay problema, siempre y cuando la única restricción es que A sea distinto de 0. ¿Y eso por qué? Bueno, resulta que si vos decís que A es 0, entonces este término de acá, que se llama término cuadrático, el que tiene la x elevado al cuadrado, ese término no va a existir. Porque, o sea, tienes 0x al cuadrado, tienes 0x al cuadrado y, o sea, no tiene nada. Bienvenido, Diego. Hola, muchas gracias. Diego, no, ya habías venido antes, sí me acuerdo. Ok, estamos viendo función cuadrática otra vez. Ok, les estaba diciendo que si A es distinto de 0, entonces este término cuadrático no existe. Y lo que vas a tener al final es un bx más c, que eso en realidad es una función lineal. Entonces la condición que tenemos es que A sea distinto de 0. Este término de acá, el a por x al cuadrado, se llama término cuadrático y es porque tiene una variable elevada al cuadrado. Después, el término siguiente, bx, sería un término lineal porque pues la x está solita, digamos, no está elevada a nada. Y la c sería el término independiente porque no depende de x, es un número cualquiera nada más. Entonces, estas funciones se pueden representar de manera gráfica. Tienen 5 características para hacerlo. La primera es concavidad, la segunda son los puntos de corte con el eje X, la tercera son los puntos de corte con el eje Y, la cuarta es el eje de simetría y la quinta es el vértice. ¿Qué es cada una de ellas? Ok, la concavidad básicamente es la orientación de la parábola. Resulta que estas funciones no son una línea como las que se ven en el nivel Ujarrás, sino que son funciones como curvas, digamos. Entonces, esa concavidad me determina si es para arriba o para abajo, básicamente. Ahorita ya te pongo un ejemplo de cada una para que se vea mejor, pero por ahora vamos a ir viendo como los términos así teóricos, digamos. La concavidad puede ser una parábola cóncava o una parábola convexa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la parábola cóncava tiene las puntas de las flechitas hacia arriba. Yo le decía a los chiquillos la semana pasada que es como tener una carita feliz, sonriendo. Así se ve una función cuadrática que tiene la orientación pues con las puntas hacia arriba o es una parábola cóncava. Y la parábola convexa es al revés, más bien las puntas están hacia abajo y es como si tuviéramos una carita triste. Después tenemos los puntos de corte con el eje X, que básicamente las raíces o soluciones de la ecuación nos indican los puntos de corte con el eje X. Bueno, en clases anteriores vimos cómo solucionar ecuaciones cuadráticas, entonces si ocupas repasarlo, ahí también están los videos. Pero lo que hacemos básicamente es igualar la función a 0 y solucionarlo. Después, los puntos de corte con el eje Y es la tercera característica y pues esto significa el punto de intersección con el eje Y. ¿Y cómo lo determinamos? Bueno,
¿te acordás que al principio dijimos que era la función es a por x al cuadrado más bx más c? Entonces, ese valor c determina el punto de intersección de la función con el eje y. El eje de simetría es una parábola que divide, una recta, perdón, que divide simétricamente a la curva. En ideas tal vez intuitivas o un poco más, unas palabras un poco más cristianas, dice uno, lo que hace es dividirla a la mitad. Eso es todo lo que hace el eje de simetría. Y el vértice es el punto de intersección del eje de simetría con la parábola. Ese vértice puede representar el mínimo de la función o el máximo de la función, depende de cuál sea la concavidad. Ahora, ¿cómo determino yo cada una de esas cosas? Ok, la concavidad me la determina el a de la función. Entonces, si yo tengo un número a positivo, sea cual sea, independientemente, eso no nos afecta en absolutamente nada. Puedes tener un 7000 o puedes tener un 0,5 o tener un 1, cualquier número, pero si es positivo, entonces la parábola es cóncava. En cambio, si es negativo, la parábola es convexa. Con eso te guías, o sea, es simplemente que veas la ecuación y que digas, ok, el término a o el coeficiente a es el número que está a la par del x al cuadrado. Entonces, si ese número es negativo, voy a tener una parábola convexa. Y si ese número es positivo, voy a tener una parábola cóncava. Y ya, o sea, nada más ves el numerito y decís si es cóncava o es convexa. Después, el punto de corte con el eje X, como te dije, es f de x igual 0. Y vas a obtener o vas a tener que decir, ok, es el punto f de x, o sea, ya cuando solucionas la ecuación, vas a obtener las soluciones. Entonces decís, aquí pones la solución, coma 0, porque la idea es que no haya avanzado nada en y, pero sí saber dónde lo corta en el eje x. Y por el contrario, cuando tenés el punto de corte con el eje y, ese sí va a ser solamente 1. Y va a ser el punto 0, c. Aquí va a ir el número c que está en la función. El eje de simetría, bueno, sigue siendo la recta que divide simétricamente la curva. Y el vértice lo determinamos usando esta fórmula. Menos b sobre 2 por a. Esto es importante aquí aclarar que esto es solamente un paso. Ahí vas a obtener el valor en x. Este menos b sobre 2 por a te va a dar el valor en x. ¿Qué haces después con ese valor en x? Ok, lo evaluamos en el criterio de la función, el que es a por x al cuadrado más bx más c. Evalúas ese resultado c que te dio en la función y ahí determinas el punto con el eje y. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, resulta que si nada más tengo el valor en x, ese valor en x puede estar en cualquier parte del eje y, o sea, yo puedo poner un punto, no sé, 1,1 o poner un punto 1,5000. Depende, ¿verdad? Entonces, la forma de hacerlo ya como tiene que ser es evaluándolo en la función. Entonces, vamos a observar todas estas características que vimos en un GeoGebra para que sea, para que sea más fácil. Ok, aquí tenemos la función. Creo que esta moradita sería una función cuadrática. Por eso dije, ¿verdad?, que es como una curva. Vea que aquí en estos, tengo que salirme para que no me estorbe el cuadrito de arriba.
Ok, ahora sí. Este es el criterio de esta función. 2x a la 2 menos 13x menos 1. Aquí con estos deslizadores yo voy a definir cuáles son los valores de A, de B y de C. Entonces, ¿qué pasa? Ok, si yo vengo aquí y cambio, ve que ese A era un número positivo. Si yo vengo y lo cambio, sigue siendo un número positivo, sigue siendo un número positivo, sigue siendo un número positivo, no importa qué número sea, pero ves que la función sigue siendo como una sonrisa. Esta es una parábola convexa porque mi A es mayor a 0. Pero si vengo y lo pongo en un número negativo, ya se vuelve como una carita triste. Se pone para abajo. Son con las puntas hacia abajo. Esas son las dos formas de llamarla. Vamos a ponerla positiva para poder ver los otros deslizadores. El B en realidad no hace mucho cambio en la función, pero el número C o el coeficiente C, ves que la hace como para arriba o para abajo, cualquiera de las dos cosas. Entonces, por eso es que C determina el punto de intersección de esta función con el eje Y. Entonces, en este caso, si C es menos 1, ahí está, ves que el puntito aquí está en menos 1, es donde toca la función a menos 1. Perdón, donde toca el eje Y es en menos 1. Ahora, los puntos de corte con los ejes, bueno, aquí está en el eje Y está en menos 1, pero ves los puntos de corte con el eje X. Estos puntos se hacen determinando la solución de la ecuación. Entonces, en este caso teníamos, vamos a ver, nuestra función es 0,9x al cuadrado menos 0,7x menos 1. Entonces, si buscamos cómo solucionar esta ecuación con cualquiera de los métodos que hay para solucionarlos, lo más probable es que nos dé estos puntos que están aquí, estos dos resultados. Esa ecuación va a tener como solución menos 0,73 y 1,51. Y esos van a ser los puntos de corte con el eje X. El punto de corte con el eje Y, bueno, ya lo mencioné. Y el vértice, vamos a quitar esto. El vértice, en este caso, es que representa el mínimo, porque es el punto que está más abajo en toda la función. ¿Y cómo lo determinábamos? Bueno, menos b sobre 2 por a. Y si hacemos eso, nos va a dar, bueno, aquí dice 0,39. Ahora, 0,39, pero en el eje X. Si evaluamos ese 0,39 en la función que teníamos, en el criterio de la función, que es 0,9x al cuadrado menos 0,7x menos 1, vamos a obtener ya el valor en Y. Y por último, bueno, el eje de simetría nada más es una recta que pasa por el vértice. Lo que hace es, bueno, vamos a ver aquí, eso lo que hace es dividirnos la función como en dos partes, por decir algo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Repasamos estos conceptos otra vez? ¿O empezamos a ver ya lo que es la parte de graficación? Bueno, creo que todo está claro, entonces voy a cerrar esto que se me está pegando la compu. Ok, resulta que, vamos a ver si puedo ponerlo en modo presentación. Listo. Que yo puedo representar utilizando el método tabular
y gráfico una función cuadrática. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos estos dos métodos para graficar. El método 1 es un método, bueno, estos dos son consejos del libro, ¿verdad? El método 1 es un método que dice que ya se vio o se estudió en el nivel UJARES. Resulta que lo que hacen es hacer una tablita y tomar algunos valores de X, evaluarlos igualmente en la función y de esta manera obtener valores de Y. Entonces, esos puntos se ubican en el plano cartesiano y después se unen y así es como se grafica la función. Pero también está el otro método que lo que hacemos es determinar el vértice, determinar los puntos de cortes con los ejes y con esos puntos, que son 4 puntos, 3 o 4 puntos, depende de las soluciones de la ecuación, vamos a graficar la función. Por supuesto de que ahí pueden haber algunos detalles, pero vamos a asumir que son funciones que se comportan bonito. Si no hay ninguna duda, vamos a hacer ejercicios. Entonces, lo primero, antes de comenzar con los ejercicios, es tener en cuenta las 5 características. Características. Entonces, la característica 1 es la concavidad. La característica 2 es los puntos de corte con X, bueno, con el eje X. Con el eje X, los puntos de corte con el eje Y. Bueno, el eje de simetría en realidad no nos ayuda mucho, no hace nada. Pero sí tenemos que determinar o saber que el vértice sí nos ayuda en cosas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ahora sí. El ejemplo número 1. Entonces, estos ejemplos van a ser de graficación, eso sí, para recordar. Son algunas funciones que yo busqué para ponerles ejemplos más claritos. A ver si. La primera función que vamos a graficar es x al cuadrado más 5x más 6. Bueno, me faltó f de x. Esa es nuestra primera función. F de x igual x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, vamos a ver la concavidad. Resulta que si analizamos es nuestro término cuadrático, que es este, ¿verdad? Lo que hay a la par es un 1. Entonces, en esta función, a va a ser igual a 1, b va a ser igual a 5 y c va a ser igual a 6. Como a es mayor a 0, la concavidad o esta función es una parábola convexa. No, perdón, cóncava. Una parábola cóncava
significa que va a ser así, más o menos, que es como una carita feliz, como les decía, ¿verdad? Ahora, para este caso, vamos a hacerlo utilizando el método 2, que es determinando el vértice, determinando también los puntos de corte con cada uno de los ejes. Entonces, vamos a ver bueno, ya tengo lo primero, saber si es una parábola cóncava o convexa. Después, lo segundo es determinar el vértice. Teníamos que el vértice era con la fórmula menos b sobre 2 por a. Ahora nos devolvemos a lo que acabamos de hacer y vemos, ok, quién es b y quién es a. Entonces aquí voy a tener menos 5 sobre, bueno, ese 5 está muy feo, menos 5 sobre 2 por a. ¿Y quién es a? 1. Entonces me va a quedar aquí menos 5 medios. El vértice es menos 5 medios. Entonces vamos a encerrarlo porque esto es importante para la graficación. Vamos con lo siguiente, que es el punto de corte. Con el eje X. Y para esto teníamos que igualar la función a 0. ¿Y qué significa eso? Bueno, me devuelvo y mi función igualada a 0 es x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. ¿Y cómo resolvemos esto? Ok, hay distintos métodos para hacerlo que ya los estudiamos en clases pasadas. La forma tal vez de ir más a la segura es haciéndolo con el discriminante y con la fórmula general, porque los otros métodos que se estudiaron fue factorización, todo lo que incluye factorización, todos los métodos de factorización, o bueno, la fórmula general. Hay funciones que no son factorizables, entonces la forma más fácil, o sea, de no perder tiempo pensando si es factorizable o no, es haciéndolo con la fórmula general. Entonces, bienvenida Mireille. Hola, gracias, profe. Listo, continuemos. Entonces, la forma más fácil, como les decía, es con el discriminante y la fórmula general. Entonces, la fórmula del discriminante, que se representa así con este triangulito, es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, Profe, con permiso. dime. Sí, es que no se ve en la pantalla lo que usted está escribiendo. Se ve solamente el 0. Bueno, quedó solamente donde dice igual a 0. Lo demás que está escribiendo no se ve. Bueno, vamos a ver, voy a dejar de compartir un momento, entonces, a ver si funciona. Vamos a ver. Me avisan, aquí está. Y ahora sí se ve lo del discriminante también. Ahora sí, profe. Gracias. Bueno, gracias a vos, más bien. Ok, les decía que el discriminante se representa con un triangulito y
esta es la fórmula, ¿verdad? B al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces me devuelvo nuevamente a la función y digo, ok, ¿quién es B? En este caso, B es 5. Entonces 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6. Entonces, si resolvemos esto, vamos a tener 25 menos 4 por 6, 24. Y esto nos va a dar 1. ¿Qué significa que el discriminante nos dé un número positivo? Bueno, si el discriminante nos da un número positivo, significa que esta ecuación tiene dos soluciones. Eso es lo que significa. Entonces, me vengo acá a este lado, lo voy a hacer aquí para no seguir bajando mucho y no perder aquí este espacio. Y digo, ok, como tengo dos soluciones, tengo que aplicar la fórmula general de esta forma. Ok, voy a tener 2 y digo, la fórmula es menos b más raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a. Pero también para la segunda solución es menos b menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a. Esta es la fórmula general. Entonces, ¿qué me queda ahora? Nada más sustituir. Menos 5 más raíz cuadrada de 1 sobre 2 por 1, que esto va a ser menos 5 más 1 sobre 2, y menos 5 más 1 es menos 4. Esto nos va a dar menos 2. Ajá, sí, menos 5 más 1, menos 4, sí. Ahora, digo, esta es el primer punto de corte con el eje X. Vengo a este otro lado y digo, ok, hago exactamente lo mismo, sustituyo menos 5 menos raíz de 1 sobre 2 por 1. Y esto va a ser menos 5 menos 1 sobre 2. Que al final nos va a dar menos 3. Este es la otra cosa importante en nuestra graficación. Entonces aquí teníamos que los puntos son, va a ser menos 2,0 y menos 3,0. Esos son los dos puntos de corte con el eje X de la función. Entonces ahora, lo que nos falta es tal vez lo más fácil, los puntos de corte con Y. Bueno, el punto de corte, de hecho. Ay, no se marcó el corredor. Es un solo punto. Punto de corte o punto de intersección, cualquiera de las dos formas, con el eje Y. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, el punto de corte con el eje Y es el punto de la forma 0, C. Ahora, ¿qué hago? Me devuelvo a la función, que era x al cuadrado más 5x más 6, y digo, entonces el punto de corte es 0, C es 6, entonces ese es el punto de corte con el eje Y. Ya tenemos nuestras tres cosas importantes con este método. Vamos a hacer aquí un recuento para no tener que subir. El vértice era menos 5 medios. Ay, le puse la tilde donde no era. Vértice era menos 5 medios. Voy a ponerle así, intersección con X. Eso significa, intersección con el eje X son menos 2,0 y menos 3,0. Y la intersección con Y
es 0,6. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya sigue graficar. Nada más hacemos, las voy a hacer a mano. Ahí. Si el programa coopera, las hago a mano. Hago el eje Y y el eje X también. Y ahora vengo y ubico los puntos. Tengo que hacer el punto. Bueno, aquí es importante que si voy a tener positivos y negativos. Entonces voy a pasar eso un poco más para acá. Todavía tengo que hacerlo más para abajo. Bueno. Listo, ahí más o menos. Vengo acá y ubico los puntos. Más o menos -1, -2, -3. Y por aquí 1, 2 y 3. Creo que ahora sí voy a poder arreglar esta. Tiene que ser más larga. Ahí, mejor que sobre y no que falte. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el vértice va a estar, bueno, aquí para abajo, -1, -2 y -3. -5 medios es -2,5. Entonces, ok, vean que nos falta algo muy importante, yo lo mencioné al principio, esto es solamente en X. Nos faltó evaluar la función para saber cuál es la coordenada en Y. Entonces, como les decía, nada más es que evalúen, bueno, vamos a hacer aquí una rayita y más o menos, que agarren este -5 medios y lo cambien en la función. -5 medios al cuadrado más 5 por -5 medios más 6. ¿Cuánto daría eso? ¿Alguno tiene la calculadora ahí a la mano? Bueno, eso da -1/4. Entonces, ahora sí, el vértice es el punto -5 medios, coma, -1/4. Vamos a ponerlo aquí. -1/4. Ese es el punto del vértice. ¿Qué va a estar aproximadamente? Vamos a ponerle, a cada uno le voy a poner, a cada puntito le voy a poner un color diferente. El vértice va a ser este color rojito. Si -5 medios es -2,5,
y menos un cuarto es menos 0,25. Ese puntillo va a estar como por aquí, más o menos. Ese va a ser el vértice. Vamos a ver, lo voy a marcar así. Después, con este verdecito voy a marcar las intersecciones con el eje X, que son menos 2 y menos 3,0. Ok. Ya decía yo que algo aquí me estaba descuadrando. Este punto más bien va menos 5 medios, va a estar aquí. Más o menos como por aquí. Digamos que ahí está en 0,25 y en menos 5 medios. Y la intersección con el eje Y, aquí la voy a poner con este colorcito, va a estar aquí en 0,6. ¿Qué queda ahora? Bueno, lo que a la profe le va a costar más porque yo soy terrible dibujando. Nada más unir los puntos, que digamos que viene como por aquí, más o menos. Claro que aquí no somos expertos, bueno, yo no soy experta dibujando, entonces ahí está la versión fea de la función, pero la tecnología ha avanzado mucho y podemos usar GeoGebra para hacer esas cosas. Entonces, les voy a graficar, ay, Diosito, les voy a graficar esa función. Les dije que era la función f de x igual a más 5x más 6. Ay, aquí me faltó un más. Entonces, ya ahora sí, sin los dibujos feos que hice yo, aquí tenemos la función. Vean el vértice, efectivamente está en menos 5 medios. Las intersecciones con el eje X son menos 3 y menos 2. Y la intersección con el eje Y es 6. Entonces, esta es la idea de graficar así con este método de vértice e intersecciones. Nada más es hacer esos cálculos, ubicar los puntos y unirlos. Como les digo, yo dibujo terrible, así que me da mucha pena dejar ese dibujo en el PDF. Entonces, vamos a utilizar este. Y voy a cerrar esto porque si no mi compu no aguanta. Bueno, les voy a dejar la versión bonita y la versión fea. ¿Alguna duda con este ejemplo? ¿O podemos ver un ejemplo con el otro método? Profe, yo es que no sé de dónde sacó un medio que dijo. Un medio, no, un cuarto era. Ah, ese es de
del vértice. Ah, Es que fue lo que se nos olvidó, bueno, lo que a mí se me olvidó hacer al principio, cuando les ok. explicaba la teoría, les Ajá. mencioné que lo que obtenemos con la fórmula menos b sobre 2 por a es la coordenada en x. Pero resulta, me voy a venir aquí al dibujito, resulta que si yo no sé dónde está en y, yo puedo ubicar ese punto más bien aquí del lado, bueno, aquí como en menos 3, o ubicarlo aquí sí, pero más arriba. Entonces necesito saber el punto exacto, en y también. Entonces, lo que hago es evaluar, ay, aquí está, ahora sí, evaluar lo que yo obtuve en el vértice, lo evalúo en la función. Eso Y para ver. ya con eso obtengo el menos un cuarto. Ay, con razón, si es que no lo había anotado aquí. Menos un cuarto. Ese es Y. Ok, profe, gracias. Ok. Eso es importante, sí, porque si no a la hora de graficar, o sea, va a ser como extraño, ok, ¿dónde ubico bien este punto? Y a mí se me olvidó y me di cuenta hasta que ya iba a graficar. No sé, entonces, si no hay ninguna otra duda, vamos a hacer otro ejemplo con el otro método. Acá es cuestión de comodidad, porque al final y al cabo, esto que les estoy explicando ahorita les ayuda con el resto de ejercicios. Porque la mayoría, o sea, en el examen no los ponen a ustedes a graficar en realidad, porque eso no lo pueden evaluar como tal, pero sí lo necesitan para hacer otras interpretaciones. Entonces a mí me interesa de verdad que les quede como súper claro y que no quede como ni una sola duda de los términos, de las gráficas, porque así ven. A eso les ayuda para las otras cosas, digo, es que me concentré escribiendo. Vamos a ver entonces, este ejemplo 2, la función es menos x al cuadrado más... Hola, Todo bien. Profe, de hecho en el examen salió uno de esos. ¿sí los pusieron a graficar? Salió una pregunta. Una pregunta, oiga. Sí, sí, del lado positivo, digamos, de un gráfico de esos. Ajá, Más o sí, como menos. la que hicimos en la clase pasada, que era ver de qué lado crece y decrece, más o Ajá, menos. ajá. Sí, sí, sí. Sí, algo así. Ah, Sí, para sí. que sepas. Ah, bueno, Ok, qué dicha entonces. gracias. Ok, entonces, pensé, por eso es súper importante tener claro como esos conceptillos. Ok, esta es la función que nos dan. Y otra vez, la profe dejó olvidado el f de x. F de x igual menos x al cuadrado más 2x menos 1. Ok, primer paso. ¿Quién es A? A es menos 1. ¿Quién es B? B es 2. ¿Quién es C? C también es menos 1. Pero al fin y al cabo, eso nada más para que ustedes lo recuerden, porque con este método, lo único que vamos a hacer es tomar valores, bueno, le voy a poner en otro colorcito, valores en X. Vamos a evaluar la función aquí, la siguiente parte de la tabla es la función, y con eso vamos a obtener valores en Y. Para obtener algunos pares ordenados X, Y. Así, para que nos quede la tabla completita. Pueden tomar cuantos valores quieran, entre más valores tomen, más exacta, digamos, es la gráfica, sin embargo, no afecta tanto cuántos valores tomen. Pueden empezar tomando 0 y de ahí tomar decimales o tomar solamente números enteros. En el libro lo hacen nada más con números enteros y empiezan, casi todos los ejemplos empiezan en 1. Entonces aquí lo vamos a hacer igual, no importa. Aquí podemos tomar 1, pueden tomar también el 2,
3 y 4. Vamos a dejarlo, no, y 5 también, no importa. ¿Qué hago aquí entonces? Estos valores de x los cambio en la función menos 1 más 2 por 1 menos 1. Igual con todos los demás. Menos 2 más 2 por 2 menos 1. Ajá, ahora menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Estoy dejando un cuadrado botado. Algo no me sonaba. Vamos a ver. Vamos a hacerlo otra vez entonces. Voy a tener entonces menos. Vean que el menos en realidad va a estar fuera del cuadrado. Entonces tienen que dejarlo igual fuera. Menos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Ahora sí. Si ustedes calculan eso, les va a dar 0. ¿Por qué? Bueno, aquí van a tener menos 1 más 2 menos 1. Van a tener menos 2 más 2 básicamente. Entonces, este punto va a ser el 1,0. Después, lo hacen igualmente con el 2. 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 1. Alice, hola. Creo, si no me equivoco, no eres nueva, ¿verdad? Hola, no. Ok, sí, súper bien, bienvenida. Ok, les decía, evaluamos igual el 2. Y si lo evaluamos, nos va a dar que el resultado es menos 1. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado va a ser menos 4, más 4, menos 1. Entonces al final pues sí les va a quedar menos 1. Y van a tener el punto 2, menos 1. Ahora, van a hacer lo mismo con cada uno de los puntos que escogieron. 3 al cuadrado, más 2 por 3 menos 1, menos 4 al cuadrado, más 2 por 4 menos 1 y menos, otra vez los paréntesis, menos 5 al cuadrado más 2 por 5 menos 1. Y evalúan cada uno de ellos. Si lo evalúan con el 3, esto les va a dar menos 4 y van a obtener el punto 3, menos 4. Si lo evalúan con el número 4, esto les va a dar menos 9, el punto 4, menos 9. Y si lo evalúan con 5, les va a dar menos 16. Otra vez la profe escoge una función que le da muy largo. Ok, importante, detalle importantísimo. ¿Qué concavidad, qué orientación tiene esta función? ¿Es cóncava o es convexa? Convexa, profe. Convexa, exactamente. Tenemos un A, que es un número negativo. Entonces, al final, va a ser una carita triste. Va a ser una función, bueno, bien hechita. Una función convexa. Entonces, ahora sí, vamos a graficar. Y ya se dieron cuenta que la profe de verdad es terrible dibujando, pero bueno, vamos a hacer el intento. Yo creo que como por ahí, sí. Vamos a ubicar primero los T
Bueno, al fin y al cabo todos son negativos, entonces podemos ponerla más o menos así. Ahí, más o menos. Entonces, vamos a tener acá hacia abajo, aquí está el punto 0, ¿verdad? Vamos a tener aquí menos 1, la voy a hacer más seguidita, para menos 4, menos 5, menos 6, igual no me va a alcanzar, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15 y menos 16. Creo que ya no lo voy a poder arreglar. Ahí más o menos. Ahora, vamos a ver de este lado. Más o menos nos queda parecidillos la distribución. 1, 2, 3, 4 y 5 son los que elegimos. Y vamos a ubicar cada uno de los puntos. Estos sí los voy a hacer todos con un mismo color, no importa. El primer punto es 1,0. Significa que va a estar aquí. 1 en X y en Y va a ser 0. El siguiente es 2, menos 1. Va a estar más o menos por ahí. El siguiente es 3, menos 4, más o menos como por aquí. 4, menos 9. Por aquí más o menos. Y 5, menos 16. Como por aquí. Ahora, ahí puede ser un poquillo difícil hacer la función porque aquí me falta información. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la forma de resolverlo puede ser, puede ser, me vengo a la función y digo, ok, el punto de intersección con el eje Y es menos 1. Entonces, vengo aquí y ubico un puntito, aquí, ¿verdad? En el menos 1, en el 0, menos 1, y ya eso me ayuda a ver más o menos la forma de esta función. Claro que, como les dije en el ejemplo anterior, esto es aproximado porque, bueno, no sé, me quedó más fea que la anterior. Aquí más o menos, que pase por todos los puntos. Y se vienen y dibujan una parecida para este otro lado. No quedó muy parecida que digamos. Pero bueno, esa es la idea de graficar con este otro método. Ustedes eligen, como les he mencionado, eligen el que les parezca más fácil, porque pues al fin y al cabo van a llegar al mismo resultado, una función parecida a esta. Ahora, cuando ustedes grafican, de aquí pueden obtener muchas cosas. Por ejemplo, el vértice de esta función es este. Es el punto 1,0. Bueno, ya vimos también que es una función convexa, ¿verdad? Es una carita triste. Y la intersección con el eje X pues también es esta, 1,0. Así, visualmente son los detalles que podemos obtener. ¿Alguna duda con este otro método? Vamos a hacer este menos más para acá. Podemos ver igual otro ejemplito más para tener un pequeño receso, si aquí me cabe. Vamos a hacer otro ejemplo, ejemplo 3.
Y la función es x al cuadrado menos 4x. Vamos a ver aquí, tengo que a es igual a 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 0. Ok, aquí tenemos tres números totalmente diferentes y no importa que no tengamos un término c, porque pues al final y al cabo no nos hace mucha diferencia. Lo único que va a hacer es que el punto de intersección con el eje Y va a ser el punto 0,0, pero de fuera de ahí no tenemos problemas. Entonces, este también lo vamos a hacer con el método 2, que es con vértice e intersecciones, para repasar también lo de la intersección con el eje X. Entonces, primer detalle importante, y es que esta parábola es convexa o cóncava. Parábola. Tenemos un a mayor a 0, que es 1, entonces vamos a tener una parábola cóncava. ¿Y qué significa eso? Bueno, al final y al cabo vamos a tener una carita feliz. Listo, así. Ok, primera pista es una parábola cóncava. Lo siguiente, el vértice. ¿Cómo determinábamos el vértice? Era con la fórmula, bueno, en X, ¿verdad? Muy importante, es con la fórmula menos B sobre 2 por A. Me devuelvo. Aquí tengo un menos de fórmula y B es negativo también. Entonces tengo que poner menos 4 sobre 2 por 1. Que al final y al cabo es como que tuviera 4 sobre 2, que es igual a 2. Entonces el vértice va a estar en el punto 2 en X. Ahora, ¿qué sigue? Sigue evaluar ese 2 en la función para saber dónde está ese vértice en Y. Entonces me vengo acá, tengo el número 2 y lo evalúo en la función. 2 al cuadrado menos 4 por 2, que es como que yo tenga 4 menos 8, y entonces lo que voy a obtener es menos 4. Entonces el vértice va a estar en el punto, vamos a ponerle así, el vértice va a estar en el punto 2, menos 4. Lo siguiente que tenemos que hacer es, quedó muy feo, la intersección con el eje X. Punto de corte con el eje X. ¿Y cómo hacíamos eso? Ok, hacíamos nada más igualar la función a 0. Me devuelvo, mi función es x al cuadrado menos 4x igual a 0. Ahora, utilizando igualmente el discriminante, la fórmula es b al cuadrado menos 4 por a por c. Y esto
va a ser igual a b es menos 4, entonces pongo menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por, vean que aquí es muy importante, que no es como que vayamos a omitir ese c, nada más vengo y pongo un 0. ¿Y qué me va a pasar aquí? Porque al final y al cabo, pues eso es lo que habíamos dicho, que era c. C es igual a 0. Entonces voy a tener menos 4 por 1 por 0. Menos 4 al cuadrado es 16. Y de aquí voy a obtener un 0, que al final y al cabo va a ser 16. Mi discriminante es positivo, lo que significa que voy a tener una función con 2 puntos de corte en el eje X. Tomo la fórmula general y digo menos p más raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a es mi primera solución y la segunda es menos p menos raíz cuadrada del discriminante. Recordemos que la fórmula es la misma, lo que cambia nada más es el signo que está entre el menos p y la raíz cuadrada del discriminante. Entonces, sustituyo, tengo un menos de la fórmula, pero además b es negativo, entonces tengo que ponerlo negativo. Voy a tener menos 4 más raíz cuadrada de 16 entre 2 por 1, que va a ser 4 más 4, porque raíz cuadrada de 16 es 4, y aquí abajo voy a obtener un 2, lo que significa que el otro punto, bueno, el primer punto, perdón, va a ser 4 más 4 es 8, entre 2 es 4. Y el otro punto de corte va a ser menos 4 menos raíz cuadrada de 16 sobre 2 por a, que es 1. Entonces aquí voy a tener 4 menos 4 sobre 2, que va a ser 0. Entonces, mis puntos de corte, ay, no me va a alcanzar. Los puntos de corte, bueno, van a ser 4,0 y 0,0. Y además, lo que nos falta, ya para terminar con esta parte, es, aquí sí es puntos, pero aquí en este es punto. Nada más, porque vamos a tener un solo punto de corte con el eje Y. Y ese punto de corte, ya habíamos dicho al principio, que es 0,c. Y en este caso, como c es 0, el punto va a ser 0,0. Ese 0 no parece un 0. Casualmente, bueno, como es el punto de origen, vean que es el mismo punto que corta en X también. Ahora, aquí sí voy a ocupar que me ayuden porque voy a tener que cambiarme de hoja. Entonces, que me recuerden las cosas. 2, menos 4 es el vértice. 4,0 y 0,0 son los puntos de corte con el eje X. Y con el eje Y el punto de corte es 0,0. Entonces, vamos a hacer aquí el resumen. El
vértice, el vértice era 2,4, si no me equivoco, 2, menos 4. Si me equivoco en algo me avisan. El punto de intersección con X era en el punto 0,0 y 4,0. Y el punto de intersección con Y era 0,0. Así sí me acuerdo bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, graficar. Vamos a hacerle aquí a un ladito. Más o menos como... otra vez. Por aquí. Creo que aquí basta y sobra. 2, menos 4, 0,0 y 4,0. Sí, como por aquí puedo hacer... ahí. Ok, y también dijimos que era una carita feliz. Entonces, aquí, listo. Numeramos, ¿verdad? Acá vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y bueno, ya de ahí para abajo no importa. Y vamos a tener, creo que puedo correr esto un toque para allá porque si no me alcanza. Vamos a tener de este otro lado 1, 2, 2, 3, me quedó muy separado, 4, y vamos a poner el número 5, no importa. Ahora, ¿qué hago? Bueno, vamos a ubicar los puntos. El vértice otra vez va a ser color rojo, entonces me vengo aquí, 2, menos 4, es aproximadamente por acá. La intersección con X va a ser de este colorcito verde, y teníamos una intersección en el 0,0, que ahí también de paso estamos ganando, que ya hicimos la intersección con Y. Y la otra intersección es acá en 4,0. Ese 4 que parece un 9. En 4,0. Ya. ¿Y qué hago? Bueno, voy a unir los tres puntitos. Me vengo para acá, más o menos. Bueno, no llegó. Como por acá. Y subo. Más o menos. Entonces, con esos tres puntos pueden hacer un aproximado de cómo se dibuja la función. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos a las 7:30. Entonces.
Bueno, vamos a continuar ahora sí con la segunda parte de la tutoría, que es la parte de ejercicios del libro. Vamos a ver, página, ya les digo qué página es. Sería el primer ejercicio que vamos a hacer, está en la página 204. Es el ejercicio número 3. El ejercicio dice: el ancho de un rectángulo es 7 unidades menor que el largo y el área es igual a 588 metros cuadrados. ¿Cuál es la ecuación que representa correctamente esta situación? Ok, lo primero es que nos están dando una comparación entre el ancho y el largo. El ancho de un rectángulo es 7 unidades menor que el largo. Entonces, el ancho y el largo. Resulta que si, por ejemplo, mi largo, mide X y me están diciendo que el ancho es 7 unidades menor que el largo, entonces el ancho va a ser X menos 7. ¿Por qué, verdad? Porque el largo mide X y la diferencia entre ellos es que el ancho es 7 unidades menor. Entonces me dicen que el área es 588 metros cuadrados. Y lo que me piden, lo que me preguntan, es que yo represente esta situación en una ecuación. Y bueno, ¿cuál es la fórmula del área de un rectángulo? La fórmula es base por altura o ancho por largo, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Sería como que yo tenga el área, va a ser X por X menos 7. Y me están diciendo ya que es igual a 588. La solución viene así, tal como está esta, pero igual ustedes lo pueden desarrollar. Al fin y al cabo esto va a ser X por X, que es X al cuadrado, menos 7X igual a 588. Entonces, esta es la ecuación cuadrática que representa esa situación. Si no hay ninguna duda, vamos a hacer el ejercicio. Uno de la página 205. El ejercicio 1. Entonces me dan una tabla donde me dan la medida de un lado del cuadrado y el área. Entonces lo vamos a poner aquí con azulito. Vamos a hacerlo. La medida del lado y aquí me dan el área. ¿Verdad? Y eso es de un cuadrado. Entonces me dicen que el primer lado mide 2 centímetros y su área es 4 centímetros cuadrados. Después me dicen 3 centímetros y su área es 9 centímetros cuadrados. Me dicen 5 centímetros y el área es 25 centímetros cuadrados. Ahora, lo que me preguntan es cómo determinar el área
si el lado mide X. Bueno, X centímetros para no perder el orden que traíamos. Entonces aquí es muy fácil porque además pues hay que recordar que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, o lado por lado, ¿verdad? Pero pues viendo estas relaciones también se puede pues sacar. Entonces simplemente es decir que es X al cuadrado y bueno, pueden poner centímetros cuadrados. No le voy a poner, por eso me quedó chueco. Vamos a ver. Listo. Lo vamos a arreglar para que no quede desordenado. Va a ser X al cuadrado centímetros cuadrados. Y pues se va a cumplir si ustedes lo evalúan con cualquier otro número. Después viene una segunda situación en esa misma página donde se continúa usando, aquí es donde se apuntó lo primero que yo iba a escribir en esta página. Vamos a quitarlo, listo. Esta siguiente pregunta lo que dice, ok, si al cuadrado anterior se le aumentan 2 centímetros en una de las dimensiones y 3 centímetros en otra dimensión, ¿cuál es la expresión algebraica que determina el área del rectángulo que se ha formado? Entonces, dijimos que el lado era X, ¿verdad? Entonces me están diciendo que a uno de los lados se le aumentan 2 centímetros y que a otro de los lados, y recordemos pues como era un cuadrado, todos sus lados medían igual. Entonces va a ser X más 2 y al otro de los lados se le aumentan 3 centímetros. Entonces, estas van a ser las medidas de los lados de ese, bueno, ya no va a ser un cuadrado, va a ser un rectángulo. Entonces me dice, ¿cuál es la expresión algebraica que determina el área del rectángulo? Entonces, el área va a ser base por altura, no importa cuál sea, porque al final y al cabo va a ser eso. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo podemos desarrollar. Esto va a ser X al cuadrado, ¿verdad? Si empezamos a distribuir entre los paréntesis, va a ser este por este primero y este por este. Y después vamos a tener este por este y este por este. Bueno, ahora como hice esos rayones ahí, ya no me va a quedar igual. Entonces, si empezamos a distribuir, vamos a hacerlo aquí. X al cuadrado más 3X. Y listo, ya distribuí esta primera. Ahora distribuyo esta otra. Más 2X más 6. Y al final y al cabo, esto va a ser X al cuadrado más 3 y 2 son 5X más 6. Esa es la ecuación o la expresión algebraica que nos permite calcular el área de ese rectángulo. De esta misma página podemos hacer el ejercicio, si todavía me da chance, creo, de hacer los dos. El ejercicio 3. Que es, las primeras dos preguntas del ejercicio 3 las voy a hacer un poco más habladas. Dice, en la escuela se organizó un torneo de voleibol. Antes de iniciar un partido entre dos equipos de 10 integrantes cada uno, los jugadores de cada equipo saludarán a todos los del equipo contrario. Y la primera pregunta es, ¿cuántos saludos se realizan en total? Ok, cada persona, ¿verdad? Esa es la pregunta A. ¿Cuántos saludos se realizan en total? Entonces, cada persona, digamos, el equipo A y el equipo B. Entonces, las personas del equipo A van a saludar
cada uno de ellos va a saludar a 10 personas del equipo B. Ajá, cada persona del equipo A va a saludar a 10 personas del equipo B. Entonces, ellos son 10 los del equipo A y también son 10 los del equipo B. Entonces, si cada persona, vamos a ponerle eso, letras mayúsculas, A, B, C, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tengo estas 10 personas, ¿verdad? Ellos son, ahí borré la que no era, son del equipo A. Entonces, esas 10 personas van a ir, a saludar a 10 personas cada uno, ¿verdad? Entonces va a llegar el primero y saluda a 10. El segundo saluda a 10, 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 saluda a 10 y saluda a 10, ¿verdad? Entonces, eso que yo acabo de hacer aquí, también lo puedo decir que es 10 por 10, ¿verdad? Que al final y al cabo van a ser 100 saludos. Entonces, esta es la respuesta de la pregunta A. Ahora, la pregunta B, lo que nos dice es si uno de los equipos tiene 9 integrantes, ¿cuántos saludos se realizarán en total? Bueno, si uno de los dos tiene 9 integrantes, no importa cuál, al final y al cabo, ya vimos que aquí, como eran 10 de cada uno, es 10 por 10. Pero si uno de los equipos tiene 9 integrantes, va a ser 10 por 9, que va a ser igual a 90. Porque va a ser como si no se realizaran 10 saludos, 90, no 9. Como si no se realizaran 10 saludos de los que ya se habían realizado anteriormente. ¿Alguna pregunta o está claro este otro? Bueno, ahora nos dice, ¿qué expresión algebraica permite obtener el total de saludos si uno de los equipos tiene X cantidad de integrantes y el otro tiene un jugador menos? ¿Cómo se ve eso? Bueno, si el equipo A tiene hay X cantidad de jugadores, entonces si me están diciendo que el equipo B tiene un jugador menos, significa que va a tener X menos 1. Entonces, ya vimos con las dos preguntas anteriores que lo que hacemos es una multiplicación entre ambos equipos. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, simplemente decimos, van a haber X por X menos 1 saludos. Y bueno, esto lo podemos desarrollar como X al cuadrado menos X. Voy a guardar esto porque ya aquí ya no me cabe para resolver el otro ejercicio. Y el ejercicio que tal vez sea el último ejercicio que resolvamos hoy es el número 5, igual de la página 205. No importa, lo voy a escribir aquí otra vez. Página 205. Y el ejercicio es el ejercicio número 5. Ok, el ejercicio dice: el parque de mi barrio está ubicado en un terreno cuadrado. Una parte cuadrada del terreno de 50 metros por lado se ocupa como estacionamiento y el resto de la zona verde es la zona verde, con un área de 14.400 metros cuadrados.
¿Cuál es la función cuadrática en función de x que nos permite identificar a la situación anterior? Entonces vamos a hacer el dibujito aquí para que quede en el PDF. Se supone que ya puedo hacerlo rayita. Ok, el dibujo es como este de acá. Y nos dice, ¿verdad? Este es el parque completo. Y nos dice que una pequeña parte del parque más o menos así. Ay, esa me quedó torcida. Así. Y nos dice que esa parte específicamente mide 50 metros de lado. Entonces, nos dice, ok, en función de x, ¿cómo podemos representar la función anterior? Ok, el lado, como nos están pidiendo que sea en función de x, podemos decir que el lado completo, ¿verdad? Todo esto de acá mide x. ¿Cierto? Entonces, resulta que de aquí tendríamos la manera de representar esto como una función cuadrática sería, con verde no, sería x menos 50 y todo eso al cuadrado es igual a, decía, 14.500 metros cuadrados. Lo que queremos saber, lo que queremos averiguar es, me falta un 0, 14.400. Lo que nos pide averiguar el ejercicio es básicamente cuánto mide toda esta parte. Nada más, sin este pequeño espacio del estacionamiento. Entonces, lo que hacemos ahora es desarrollar esto. Aquí va a quedar x al cuadrado. Recordemos que esto es una fórmula notable. Entonces voy a tener 2 por x por 50 más 50 al cuadrado igual a 14.400. Otra vez iba a dejar un 0 botado. Y esto va a ser x al cuadrado menos 100x más, resulta que 50 al cuadrado es 2500 y esto va a ser igual a 14.400. Y bueno, para que quede ya más resumida, digamos, más ordenada la ecuación, podemos decir que esto va a ser igual a x al cuadrado menos 100x, y si pasan este 14.400 a restar al otro lado, van a tener 2.500 menos 14.400, y si hacen esa resta, va a ser 11.900. Todo esto va a ser igual a 0. Y esa es la ecuación que nos permite
representar, digamos, la situación. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Cómo quedamos con la clase de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Hacemos un repaso rapidito de los conceptos o estamos bien así ya? Bueno, supongo que estamos bien. Igual que la semana pasada hice una infografía, bueno, la semana antepasada ya. Ay, cerré la aplicación, qué tonta. Hice una infografía para resumirles la materia de función cuadrática. Entonces se las voy a hacer llegar por el correo, igual que siempre. Les paso la presentación. No, la presentación ya les pasé la semana pasada. Bueno, no importa. Les paso la presentación, les paso esta infografía. Está resumidita la información que vimos el día de hoy. Igual que siempre, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi correo. Y fue un gusto un día más estar en la tutoría. Ya si no tienen ninguna pregunta, entonces por mí ya doy finalizada la sesión.